Por favor, si no han terminado. Pero quiero hacer una pregunta. Who doesn't speak Spanish here? Please raise your hand if you do not speak Spanish. Todo el mundo habla español. Ok, entonces no sirve lo que preparé. Lo preparé en inglés. Voy a usar un outline. El título de mi charla, y quisiera que fuera muy informal. O sea, yo lo que prefiero es que entremos en como se dice, discusión, una charla, de discussion, un diálogo. Gracias. Por eso que había dicho que iba a ser en inglés, porque me es más fácil, pero bueno. ¿Cuál será el impacto de las elecciones del 2012 en Estados Unidos sobre América Latina? Primero, yo sé quién va a ganar las elecciones, pero no se los puedo decir. No, se los voy a decir al final, para que no se vaya nadie. La pregunta es, ¿qué importa quién gane? Hay muchas personas que piensan que no hay mucha diferencia si ganan los republicanos o si ganan los demócratas. Y viendo ciertos elementos, ciertos aspectos de la política exterior de Estados Unidos en los últimos años, alguien puede hacer ese argumento de que ya para Estados Unidos, América Latina no es tan importante. Hay ciertos indicios, pero yo no estoy de acuerdo y les voy a explicar por qué. Yo creo que hace mucha diferencia quién gana las elecciones. Este año, en mi opinión, va a ser la elección, a menos que ocurra algo totalmente inesperado, la elección va a ser entre Barack Obama y Mitt Romney. Siento mucho si aquí hay seguidores de Ron Paul o de Newt Gingrich o de Rick Santorum, algunos de los cuales conozco personalmente y le tengo mucho aprecio, admiración, pero no van a ser los candidatos del Partido Republicano, y a menos que pase algo, el presidente Obama va a ser el candidato demócrata. Si gana Obama, vamos a ver una continuación de los últimos 3 años. En mi opinión, y yo confieso totalmente que soy subjetivo, no soy objetivo en lo que veo en la política del señor Obama. Creo que ha sido muy negativa en todo el mundo y estaría muy dispuesto, tengo en inglés, tengo algunos de los ejemplos de no voy a algunos, no se preocupe, voy a algunos de ellos, pero yo quisiera, por ejemplo, contrastar la política de varios presidentes republicanos en general con varios presidentes demócratas. Desafortunadamente, mucha gente cuando piensa en presidentes demócratas en este país, en América Latina, piensan de la política exterior de Estados Unidos, piensan que el presidente o el candidato es John Kennedy, piensan en la Alianza para el Progreso o quizás hasta van más atrás al presidente Roosevelt y la política del buen vecino, etcétera. No se han dado cuenta que en los últimos 40, 50 años en Estados Unidos ha cambiado la personalidad del Partido Republicano y la personalidad del Partido Demócrata, y que el Partido Republicano es el partido más internacionalista y el Demócrata ha sido el más aislacionista. La política por ejemplo, en los últimos varios presidentes republicanos han tenido iniciativas importantes hacia América Latina. Los presidentes demócratas no las han tenido. Por ejemplo, Carter. Hay que darle un crédito a Carter. Tuvo una iniciativa. Fue el último presidente demócrata que tuvo una iniciativa hacia América Latina, que era de impulsar los derechos humanos. Podemos estar en desacuerdo, y yo soy uno que estoy en desacuerdo con el presidente Carter,
Creo que ha sido el peor expresidente de los Estados Unidos y fue un mal presidente, pero por lo menos levantó ese tema en América Latina en un momento cuando la mayoría de los países de América Latina vivían bajo dictaduras, lo cual lo tomó el presidente Reagan cuando siguió a Carter en 1981 y Reagan impulsó el apoyo de los Estados Unidos hacia la democracia hasta el punto, no se le da mucho crédito a Reagan porque es republicano y la prensa no le da ningún crédito a ningún republicano, pero entre el 20 de enero de 1981, cuando llegó Reagan al poder, y el 20 de enero del 89, cuando salió del poder, como el 80% de la población de América Latina pasó de vivir bajo dictaduras militares a democracias, algunas imperfectas, pero por lo menos la era de las dictaduras militares pasó de la historia. Quizás algunos quisieran que en algunos casos regresaran, pero para la política de Estados Unidos el apoyo a la democracia era muy importante. Pero además de eso, Reagan se dio cuenta que Estados Unidos simplemente no podía ayudar a la democracia en América Latina, el área política. Y de paso, no voy a olvidar que cuando era necesario, Reagan usó la fuerza militar de Estados Unidos para liberar algunos países como Granada, que había caído bajo un gobierno comunista no electo. Apoyó a los contras para liberar a Nicaragua, cuya liberación ocurrió el año después, en el 90, cuando los sandinistas se vieron obligados a tener una elección, en mi opinión, por la presión que había sido causada por los 10 años del apoyo de Estados Unidos, 8 años de apoyo de Estados Unidos a los contras. Reagan fue el primer presidente de Estados Unidos de la guerra de Vietnam que usó Fuerza Armada de Estados Unidos para liberar algún territorio. Mucha gente no se da cuenta o se le olvida, en mi opinión, la importancia de Granada. Fue Granada la primera vez que Estados Unidos utilizó una fuerza armada desde el 75, con un par de pequeñas excepciones, cuando el presidente Ford utilizó, después de la guerra de Vietnam, los vietnamitas se apoderaron un barco americano que se llamaba el Mayagüez, y Ford utilizó las Fuerzas Armadas en el 75, creo que fue. Pero eso fue muy corto, una cosa muy corta. Y después Reagan envió a los Marines al Líbano, pero casualmente hubo la explosión en las barracas de los Marines el 23 de octubre del 83, y el 25 de octubre del 83 Reagan ordenó la invasión de Granada y sacó de Granada a los cubanos, a los libios, a los rusos que estaban ahí, al PLO. Era una convención de todos los de la izquierda y de los grupos armados antiamericanos que hoy existen, en muchos casos bajo otros nombres, en algunos casos los mismos países, los mismos nombres, pero que yo creo que hoy en día desafortunadamente no temen a los Estados Unidos. Regresando a las iniciativas de los republicanos, Reagan fue el primero que habló públicamente de un mercado libre del hemisferio occidental. Lo hizo cuando lanzó su campaña presidencial en noviembre de 79, un año antes de ser electo. Y esa iniciativa hoy se ve, no se ha terminado, por supuesto, pero existe el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio con muchos otros países, Panamá, Colombia, Chile, Perú, etcétera. Y un día yo creo que va
a incorporar a todo el hemisferio, cuando algunos países que hoy en día están en manos de gente que no entiende la economía, regresen a manos más conocedoras. Reagan fue seguido por el presidente Bush padre, que también tuvo una iniciativa hacia América Latina económica, the Enterprise for the Americas Initiative, que era de darle impulso a ese libre comercio, a esa apertura del mercado de Estados Unidos. Y aquí tengo que hacer una pausa para explicar por qué. Reagan y Bush padre ya sabían que Estados Unidos no iba a tener dinero para el resto del mundo, o sea, por el resto de la historia, no iba a poder dominar la economía del mundo como lo había hecho en el periodo de la posguerra. Del 45 al 60 más o menos, Estados Unidos por algunos años tenía como el 50% del Producto Bruto del mundo. Después ha bajado, lo cual es muy bueno, era uno de los objetivos de Estados Unidos, y para eso se implementó el Plan Marshall y la reconstrucción de Japón. Estados Unidos es el único país que derrota a otro país y después lo reconstruye, como vimos en la película de Peter Sellers, ¿cómo se llama? ¿Cuál era? Una comedia de Peter Sellers, The Mouse That Roars, un país muy pequeño que entra en la bancarrota y tienen una reunión de todo el gabinete y el príncipe o el rey dice, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero. Y alguien dice, declaremos la guerra contra Estados Unidos, la perdemos y nos reconstruye. Y es toda una película muy si la quieren ver, muy cómica. Se llama The Mouse That Roared, o sea, el ratón que rugía. El rugido del ratón. El rugido del ratón. Bueno, regresando a la realidad. Bush también utilizó la fuerza en el caso de Panamá. Se perdió la paciencia con el señor Noriega, el dictador Noriega, utilizó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y liberó a Panamá. De paso, la invasión de Granada y la invasión de Panamá fueron apoyadas por un 90%, según encuestas de entidades independientes de las poblaciones de esos dos países. No fueron tan populares en otros países que quizás estaban satisfechos de que ellos no estaban bajo una dictadura, pero los panameños y los granadinos estaban lejos. Después vino el presidente Clinton. Los primeros 4 años de Clinton no hubo política hacia América Latina, francamente. Clinton visitó en los primeros 4 años, visitó un país en la región y fue Haití, y fue por 4 horas. Literalmente salió de la base aérea de Andrews, voló 4 horas a Haití, se quedó en Port-au-Prince 4 horas y regresó a Washington. No fue hasta el segundo término de Clinton que se dio cuenta que había todo otro hemisferio. Y por lo menos, hay que darle crédito, fue el que respondió al presidente Pastrana de Colombia, que le explicó lo que estaba pasando en Colombia y con el Plan Colombia, que fue diseñado por los colombianos y financiado, bueno, en conjunto con Estados Unidos, financiado por Estados Unidos. Y es una de las pocas cosas, francamente, que hizo el presidente Clinton. Sí dio apertura al TSP, Temporary Protected Status, TPS, perdón, Temporary Protected Status, que le dio residencia a ciudadanos de 3 países de América Central que habían sido afectados por un huracán, el huracán Mitch, que había destrozado la economía de Nicaragua, Honduras y El Salvador, y El Salvador además había tenido terremotos, etcétera. Pero los gobiernos demócratas no se caracterizan por una estrategia, sobre todo por programas económicos que ayuden a levantar los niveles de vida de América Latina. Clinton fue seguido por George Bush,
súper criticado. Países como Argentina tenían a Bush con un 5% de aceptación pública. Francamente, nosotros nos reíamos de eso, sin ningún deseo de insultar a ningún argentino, pero Bush no era presidente de Argentina, era presidente de Estados Unidos y en nuestra opinión estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y para América Latina también siguió apoyando la única manera que Estados Unidos podía levantar los niveles de vida de América Latina, que era abrir los mercados y de nuestros mercados y tratar de que los países de América Latina negociaran más entre ellos. Por ejemplo, antes del Tratado de Libre Comercio con México, México exportaba 3% de su producción al resto del hemisferio. 97% era a Estados Unidos y Canadá. Solamente 3% a toda América Latina. Lo que han hecho esos tratados, comenzando con Reagan, de libre comercio, es que le han dado, han impulsado comercio intrarregional entre muchos países que han levantado muchas economías, y hemos visto que en esta última recesión mundial que comenzó en el 2007-2008, bueno, el 15 de septiembre del 2008 con la caída de Lehman Brothers, fue el clímax de esa recesión. América Latina no ha sufrido tanto como otras regiones, ni siquiera tanto como Estados Unidos, porque estaba creciendo todavía como resultado de muchos de esos tratados de libre comercio, impulsados por los gobiernos republicanos y criticados por muchas personas, criticados por mucha gente de la prensa, criticados por muchos gobiernos de América Latina. Me acuerdo que antes de que México entrara en lo que es ahora el Tratado de Libre Comercio, políticos mexicanos decían que eso era simplemente una trampa de los gringos, otra trampa más de los gringos para apoderarse de la economía de México. Y eso es casi una cita textual de senadores mexicanos y miembros de la prensa. Estaban totalmente equivocados, gracias a Dios. Y si quieren, en la parte de preguntas y respuestas podemos entrar en qué cambió la mente del presidente Salinas de Gortari para que apoyara el Tratado de Libre Comercio. Bueno, regresando al presente, ¿por qué digo yo que hay tanta diferencia entre si gana Obama o si gana Romney? Creo yo que un presidente republicano, como he tratado de ilustrar, es mucho más positivo para la región. El presidente Obama es un buen ejemplo de un presidente, es un extremo, en mi opinión. Ha sido el peor presidente de cualquier partido en lo que se trata de América Latina. No le ha prestado atención, no ha tenido ninguna iniciativa. No hay una iniciativa que se pueda decir que es la iniciativa del presidente Obama hacia América Latina. Y es más, las veces que le han dado atención a América Latina, han metido la pata, para usar un término técnico, diplomático del Departamento de Estado. Por ejemplo, lo de Honduras. Apoyaron, no sé qué fue lo que les pasó a los cerebros, ¿no?, del Departamento de Estado, pero apoyar a un Mel Zelaya, que era una persona que estaba robando de Hondutel, de la compañía de teléfonos, que se había unido a nuestros enemigos. Cuando digo nuestros, estoy hablando de Estados Unidos, como Hugo Chávez y otros, y que fue sacado del poder por una decisión de 15-0 de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, incluyendo 8 miembros nombrados por él mismo, y que Estados Unidos reaccione como reaccionó, demuestra que la importancia de quién está en la Casa Blanca, porque tenemos también en el Departamento de Estado hay otro dicho que gramáticamente no es
adecuado, pero dice mucho en inglés, people is policy. O sea, personal, más gramáticamente correcto, personnel is policy. O sea, las personas que pone el presidente, desde el secretario de Estado hasta los niveles más bajos, que no son muchas. Un presidente de Estados Unidos puede nombrar solamente unos 2.500 funcionarios de todo el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de un gobierno de millones de personas, si se incluye el Departamento de Defensa. Solamente puede nombrar a 2.500 personas, pero esas son posiciones claves. Y entre esas posiciones, por ejemplo, está la del el asesor del presidente para Seguridad Nacional en la Casa Blanca, que es un señor que se llama Restrepo, que es nacido en Estados Unidos, de origen colombiano-español, que tenía 2 años de experiencia en política exterior, 2 años en la Cámara de Representantes cuando tenía 23, 24 años, y de ahí en adelante había sido abogado y había trabajado en think tanks, no tenía experiencia ninguna. Y inmediatamente después de la salida de Zelaya, aquella mañana, ¿no?, de la famosa mañana de los payamas, que mucha gente dice que no eran payamas lo que vestía Zelaya, el señor Restrepo fue el que dictó la política de Estados Unidos hacia Honduras. Afortunadamente, la secretaria de Estado, Clinton, con la cual no tengo mucho contacto, pero sí que es política, al día siguiente, un lunes, porque la salida de Zelaya fue un domingo, el lunes le preguntan a la secretaria de Estado que qué iba a hacer sobre el golpe en Honduras, porque el embajador nuestro en Tegucigalpa y el señor Restrepo en la Casa Blanca estaban diciendo que había un golpe militar en Honduras. Y la secretaria de Estado dijo, no sabemos todavía si es un golpe militar, estamos estudiándolo. O sea, cambió la política inmediatamente, retrocedió y efectivamente fue un desastre de todos modos, pero la cambiaron y lograron que hubiera una elección libre en Honduras ese noviembre, unos meses después, y que Mel Zelaya no haya podido regresar al poder, que es lo que quería hacer nuestro embajador y los political appointees del presidente Obama, o sea, la gente que había nombrado políticamente. Es un ejemplo. ¿Qué pasaría si gana Obama? Regresando al tema de esta charla, más de lo mismo, pero peor. Un ejemplo, y le doy gracias al señor presidente Obama, es lo que vio todo el mundo que tiene televisión en este país hace poco en su conversación con el presidente Medvedev de la Unión Soviética, cuando Obama le dijo a Medvedev, un país adversario de Estados Unidos, oye, como dicen los cubanos, oye chico, dame un chance, que tengo una elección entre ahora y el año que viene, tengo una elección, pero es mi última elección. Y cuando pase esa elección voy a tener mucha más flexibilidad. ¿Flexibilidad para qué? Bueno, en ese caso de esa conversación estaban hablando de control de armas nucleares. Quería que los soviéticos, perdón por he regresado a la Guerra Fría, los rusos le dieran un poquito más de flexibilidad hasta noviembre a Obama, no le pusieran mucha presión, que pudieran usar los radicales trogloditas republicanos en la campaña, porque después de noviembre, después que sea reelecto presidente, él obviamente tiene en mente, no sabemos exactamente porque no ha comunicado sus sentimientos con el público norteamericano, se los ha comunicado interesantemente a los rusos, pero no al público norteamericano, qué es lo que va a hacer con las armas nucleares. Igual se puede decir cuáles son sus intenciones hacia América Latina, Irán, Irak, Afganistán, Corea del Norte, Israel, etc. En mi opinión, el presidente Obama ha aprendido muy poco desde que fue candidato en el 2008, 2007 y 2008, y dijo
que si él era electo, él iba a extender, él se sentaba a conversar, y mencionó 4 dictadores como ejemplos. Raúl Castro, Kim Jong-il, que ya no está con nosotros, el antiguo, el ya muerto el gran timonel, hijo del gran timonel, el pequeño timonel, no sé cómo se le dice, el gran timonel era el padre de Corea del Norte, Ahmadinejad de Irán, ¿y cuál era el cuarto? Eran 4, era Irán, Cuba, Corea del Norte, perdón, Chávez, gracias. ¿Cómo se me va a olvidar a mí? Mi amigo Hugo y Chávez. 3 años después, ya 3 años y medio casi, hemos visto que las políticas de Estados Unidos hacia esos 4 países no han resultado. Pero el presidente no se da cuenta. Él no, primero que no, aparenta no estar muy envuelto en temas internacionales con ciertas excepciones, y yo creo que en América Latina lo que se va a ver es, como digo, una continuación de esa idea de que Estados Unidos puede tener muy buenas relaciones con todos estos, con los Correas, los Morales, los Castros, etcétera, porque esos son los países a los cuales le han dado atención en esta administración, no a los buenos amigos de Estados Unidos, o a los amigos, aunque no sean muy buenos. Pero hay países que son muy amistosos con Estados Unidos y que tienen gobiernos democráticos y que respetan los derechos humanos y que respetan las libertades económicas, etcétera, etcétera. Tienen muchos problemas, países como México, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile, etcétera. Pero si uno ve, por ejemplo, el último presupuesto que acaba de salir de la administración para América Latina, las cantidades son reducidas, por supuesto, pero han aumentado la ayuda a casi todos los países de ALBA y han reducido la ayuda a la resistencia civil, por ejemplo, de Cuba y Venezuela. Es una... hay que verlo para creerlo, ¿no? O sea, no se han dado cuenta que en 3 años esa política de pensar que ellos pueden convencer a todos estos dictadores que ellos están equivocados y que nos deben querer porque somos buena gente, no ha dado resultado. Bueno, para entrar en el periodo no quiero pasar mucho. ¿Qué ocurriría si gana Romney? En mi opinión, si gana Romney, su política exterior no va a ser como la de Reagan. No creo que va a ser, primero que no estamos en la Guerra Fría. No creo que Romney no tiene la agresividad que la tenía Reagan, no la enseñaba porque era una persona muy simpática. Yo creo que la política más parecida al presidente a la cual Romney se va a parecer va a ser de Bush padre. O sea, una política de defender los intereses de Estados Unidos, de tener quizás iniciativas económicas, de darle impulso a las iniciativas que ya existen, de ayudar a América Latina, de no, como dicen aquí, don't take off the table, o sea, de no descartar si es necesario el uso de la fuerza, como lo hizo Bush padre en Panamá. Ojalá que no sea necesario, pero va a ser mucho más una política de ayudar a nuestros amigos y de confrontar pacíficamente a nuestros enemigos o adversarios, como quieran. El Departamento de Estado no le gusta usar la palabra enemigos, porque si usan la palabra enemigos, entonces tienen que desarrollar una política para confrontar a un enemigo, y eso es mucho trabajo. Mejor decir que tenemos adversarios. Tenemos adversarios que francamente son muy peligrosos. Sin duda, Irán,
los grupos terroristas aliados, por ejemplo, a Irán, o el gobierno de Cuba si tuviera dinero, o el señor Chávez, si ahora casi no sé si tiene mucho dinero, se le está acabando el dinero. Tenemos adversarios, y yo creo que la política sería diferente. Un ejemplo final. Bush, Brasil, no he hablado de Brasil. Brasil es el país más grande de América Latina y siempre hay que tomarlo en consideración. Cuando Bush era presidente, yo era subsecretario de Estado para la región, fueron las elecciones de Lula. La embajada de Estados Unidos me dijo a mí que Lula no tenía chance ninguno de ganar, que había perdido 3 veces y que esta iba a ser la 4ª vez. Bueno, yo tenía otras fuentes, un asesor que yo había traído del Departamento de Estado que me dijo: Lula va a ganar. Hicimos un esfuerzo para acercarnos a Lula, y ese esfuerzo sí funcionó. No sé por qué, pero la relación entre Bush, hijo, y Lula no fue mala, tomando en consideración quién había sido Lula, un marxista, amigo personal de Fidel Castro, nunca había sido guerrillero, no había sido violento, pero no había sido amigo de Estados Unidos. Sin embargo, se estableció una relación de amistad y de cooperación entre George Bush, el extremista derechista, como lo pone la prensa, y Lula, el ex marxista presidente de Brasil. El New York Times dijo antes de la elección, dice: esto va a ser un gran challenge, un reto para la derechista, the right-wing Bush administration. Bueno, creo que se manejó bastante bien. Bush invitó a Lula a la Casa Blanca varias veces. Se establecieron comités de trabajo a nivel ministerial manejados por los jefes de gabinete de los 2 países que todavía funcionan. Sin embargo, y la política exterior tuvimos muchas diferencias, algunas diferencias como Honduras, por ejemplo, Venezuela, etcétera, pero nada serio. Hasta que Bush dejó el poder y entró Obama. Y en los últimos, en los primeros 2 años de Obama, que coincidieron con los 2 últimos de Lula, fue cuando Lula decidió ir a Irán, o sea, extender, en mi opinión, radicalizar la política exterior de Brasil. ¿Por qué? Yo creo que porque vio en la Casa Blanca a alguien que no iba a utilizar todo el poderío de Estados Unidos para proteger los intereses de Estados Unidos. Y eso es un pequeño ejemplo. He hablado demasiado, estoy a su disposición. Les dije que les iba a decir quién va a ganar la elección. Es muy temprano. En serio, si alguien le dice hoy quién va a ganar la elección en noviembre, solamente están especulando totalmente. Nadie puede saber exactamente, pero hay ciertos indicios y si quieren podemos hablar de los indicios. Muchas gracias. Sí. Sí, esta cosa. Supongamos que Romney gana las elecciones. Es difícil, supongamos que la gana. ¿Cuál es el think tank o cuál es el grupo que influye en la visión que tiene él de la política exterior? Sí, es una buena pregunta, porque por lo que dice el tema de personnel is policy. En mi opinión, no sería necesariamente un grupo, como por ejemplo cuando ganó Reagan, el Heritage Foundation se había adelantado y hizo muy buen trabajo. Tenían un libro que creo que era así, de este tamaño, de cómo recuperar el gobierno de Estados Unidos. Y fue usado hasta cierto punto por la administración Reagan. Ahora, déjame contestar de esta manera. Yo entré en la administración Reagan en el 81 y nunca vi ese libro. O sea, hay ciertas partes del gobierno, y estuve 8 años en el gobierno de Reagan, que no son afectadas por ciertas políticas. Eran políticas, ¿no?, a muy alto nivel.
nosotros, yo estaba en la AID, después pasé al Departamento de Estado y teníamos una, ¿cómo se dice? Libertad de operación total, ¿no? Creo que, claro, sabíamos lo que quería el presidente Reagan y tomábamos nuestras órdenes de Reagan y del secretario Haig, después del secretario Schultz, y formulábamos. Por eso que esos 2.500 funcionarios son tan importantes, porque ellos son los que interpretan esas guías, ¿no? que vienen de la Casa Blanca. Regresando a tu pregunta, todos los candidatos, incluyendo Romney, tienen grupos de asesores. Pero al mismo tiempo, en todas las elecciones que yo he observado y en muchas que he participado, yo he visto que muchos de los asesores en las campañas no pasan a la administración. Por muchas razones. Algunos no quieren pasar por los problemas de ser un empleado público, que francamente es un dolor de cabeza. Uno no gana nada, la prensa le cae arriba todos los días. Tú te ríes, pero es verdad, tú sabes bien. ¿No? El Congreso siempre están investigando cualquier cosa que uno dice. Es un sacrificio estar en la administración, pero yo diría que en este momento no hay un think tank que esté asesorando a Romney, así como el Heritage Foundation lo hizo para Reagan. Hay gente de diferentes lugares. Hay una persona, por ejemplo, Ray Walser, de Heritage. Hay un ex embajador de Estados Unidos en Brasil, que se me olvida el nombre. Estoy hablando de América Latina ahora. No sé si tú te referías. Básicamente América Latina. América Latina, sí. Tiene muy poca gente. Es que desafortunadamente la política exterior, a menos que Estados Unidos esté en guerra, o sea, en este caso, sí se habla de Irak, se habla de Afganistán, se habla de Irán por la posibilidad de guerra, pero a menos que Estados Unidos esté en guerra, la política exterior es una porción muy pequeña. Fíjense ustedes, si han visto todos los debates hasta ahora, ¿no? Hubieron muchos debates cuando habían como una docena de candidatos republicanos, y las pocas preguntas que hacen sobre política exterior en general y América Latina en particular. Es desafortunado, pero cuando comencé esta charla dije que da la impresión de que Estados Unidos no le pone atención a América Latina. A nivel nacional, en Washington, son poca gente la que le pone atención a América Latina. Conseguir un grupo, por ejemplo, de miembros del Congreso que de verdad se interesen, es difícil. Que se interesen, cuando digo se interesen, digo que vayan a visitar América Latina, que lean artículos, porque conseguir que alguien lea algo, yo le digo a toda la gente que trabaja para mí, no me des nada de más de una página, porque ningún miembro del Congreso va a leer más de una página, ¿no? Y por eso, claro, que Obama, perdonen el paid political announcement, pero por eso que sus leyes, como la del Obamacare, tiene 2.700 páginas, porque él sabe que ningún miembro del Congreso la va a leer. Y la Corte Suprema se lo reclamó. Uno de los jueces de la Corte Suprema dijo, yo no me he leído, ahora van a fallar sobre esa Obamacare. Dijo, ¿quién va a leer una ley de 2.700 páginas? No, ellos saben, lo hacen a propósito. Si Obama gana, es precisamente porque ellos saben cómo manejar hacer todos esos trucos, pero yo creo que esos trucos es lo que lo va a hundir. Y yo no apostaría en Obama hoy en día. Entonces, muy temprano, pero no apostaría. Ahora, esa es mi respuesta. Mira, por ejemplo, ¿quién sería el secretario de Estado de un Mitt Romney? Too early to tell. Es demasiado temprano. Pero yo conozco dos amigos míos,
que los dos están lobbying, pero hay que hacer un lobby muy, ¿cómo se dice? Sutil. Sí, muy sutil. Tú no puedes dar, uno es John Bolton, ¿no? Que fue subsecretario y que ha tenido increíble número de posiciones importantes, y otro es Zelek, el que todavía es presidente del Banco Central, Bob Zelek, del Banco Central, pero del Banco Mundial, y que va a terminar ahora en junio, y él se retira, él es joven, se retira del Banco Mundial porque él quiere ser secretario de Estado. Son dos. Pueden haber seguro que pueden haber muchísimas personas, pero esos dos representan dos estilos totalmente distintos, dos ideologías dentro del Partido Republicano, porque los dos son republicanos. Pero John Bolton es un reaganista y Bob Zelek es un bushista, ¿no? Sobre todo del primer presidente Bush. Si Romney ve que necesita, como la gente dice que él es un poco demasiado suave, que es un poquito soft, etcétera, etcétera, es posible que él diga, no, yo escogería como secretario de Estado a un John Bolton. ¿Por qué diría eso? Para que la gente, la parte del Partido Republicano que quiere una política exterior fuerte, diga, bueno, por lo menos no va a escoger a Bob Zelek, que es un tipo muy inteligente, sabe mucho de economía, pero que en cuestiones políticas es un poco soft. No se sabe. Por eso digo, en este momento es muy temprano para hacer ese tipo de predicción. Yo tengo una pregunta. Hace 2 años, antes de las elecciones para el Congreso, en un panel con Oppenheimer, donde el entrevistado principal era Mike Hammer, se le preguntó cuál era la prioridad de América Latina y él enunció 10 problemas. No contestó directamente, pero enunció 10 problemas entre los cuales América Latina no está. Y ante la pregunta de... Perdón, ¿quién fue? Mike Hammer, el vocero de... Mike Hammer, sí. Cuando se le preguntó qué cambiaría si el Partido Republicano triunfa en estas elecciones, volvió a enumerar los 10 problemas de Estados Unidos en los cuales América Latina no está. Esos 10 problemas parecieran mantenerse hoy. Entonces el tema es cuál es la prioridad para Estados Unidos ante la cantidad de problemas que tiene de ocuparse de América Latina. Bueno, primero, Guillermo, Mike Hammer es un oficial de carrera, o sea, no es político, fue el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, el primero de Obama, en la Casa Blanca. Él estaba reflejando la posición de la administración. La secretaria de Estado también dio un gran discurso al comienzo, ¿no? No me acuerdo dónde fue, el Council on Foreign Relations o una de esas organizaciones, donde habló de todas las cosas más importantes, o sea, los objetivos más importantes. No mencionó América Latina tampoco. Eso es más preocupante que lo de Mike Hammer. Tengo que decir que mucha gente no sabe, pero Mike Hammer es el hijo de un Michael Hammer que fue asesinado en El Salvador en 1981. O sea que Mike Hammer sí sabe los problemas de América Latina. Claro, Mike Hammer era un niño. Estamos hablando de hace 31 años, cuando la guerra sucia en El Salvador, Hammer y 2 otros asesores de la AID, de la reforma agraria, fueron asesinados en un hotel. Estaban desayunando, vinieron y pam, los mataron a todos. O sea, por eso digo que si tú le preguntas a Mike Hammer, persona individual, la importancia de América Latina la conoce, pero desafortunadamente estaba reflejando la política de esta administración. Y como lo que dicen, un officer, un buen oficial de la administración, y quizás, yo he hablado con Mike sobre esto, quizás estaba mandando una señal, ¿no? Como diciendo, para esta administración América Latina no existe. No quiero meterlo a él en problemas porque ahora es el subsecretario de Estado para asuntos de, creo que Public Affairs, es muy buena persona y yo conocí a su padre, fui a su entierro, y el presidente Reagan, me acuerdo que el presidente Reagan, esto ocurrió en enero del 81, entre la elección de Reagan y la toma de posesión, y Reagan dio una declaración muy fuerte
que él no iba a permitir que el extremismo, o sea, que Estados Unidos iba a combatir el extremismo de El Salvador, no matter where it came from. Y eso fue exactamente lo que hizo el presidente Reagan. Y yo tuve el privilegio de trabajar en esa política, y lo que hicimos fue separar a los, o sea, tratar de construir un centro político, un centro democrático, y aislar a la izquierda violenta, que era el FMLN, que ahora está en el poder, y a la derecha violenta. Y fue un trabajo de varios años, pero funcionó hasta cierto punto. Sí, dos preguntas. Una, ¿en qué le cambiaría a Chávez la vida si Romney llegara a la presidencia, en concreto, ¿no? Y lo segundo es, la segunda parte de la pregunta es, si es negocio para un político latinoamericano que llega al poder tener una buena relación con Estados Unidos. Déjeme contestar la segunda primero con una anécdota. Hay muchas cosas que se le atribuyen a Henry Kissinger, que no sé si son verdad o no, pero Kissinger dice, solamente hay una cosa peor que ser enemigo de Estados Unidos, y es ser amigo de Estados Unidos. O sea, lo que él estaba diciendo, que a veces tratamos a nuestros amigos peor que a nuestros enemigos, y no creo que los últimos 3 años que haya otro periodo más ilustrativo que los últimos 3 años, porque no hemos tratado a nuestros amigos muy bien. Yo creo, nuevamente, que Romney, que se rodearía de gente que sabe un poco más de América Latina que lo que ha hecho Obama, le haría lo que yo he dicho, 2 cosas, es support our friends and confront our enemies. Es simple, yo no creo que es más difícil, o sea, de ahí salen muchísimas cosas, ¿no? Support our friends, bueno, eso fue lo que hizo Clinton primero, pero después Bush. Nosotros tomamos el Plan Colombia y lo expandimos enormemente. Claro, mucha gente no sabe, pero los colombianos contribuyeron mucho más en términos financieros al Plan Colombia que Estados Unidos. En Washington se habla, no, que gastamos $8,000 millones. Sí, pero los colombianos gastaron muchísimo más. ¿Por qué? Porque sabían que tenían amigos, que tenían alguien que lo apoyaba. Y Colombia es, en mi opinión, Colombia en la última década es un símbolo de éxito para Estados Unidos y para Colombia, por supuesto, pero primero para Colombia. Colombia estaba a punto de caer. Bueno, regresando al caso de Chávez, yo creo que nadie en Washington habla en términos bélicos. Existe, yo creo, una percepción en América Latina que la gente se levanta en el departamento, ¿a quién vamos a atacar hoy? Tenemos que invadir a alguien. Nunca, nada, ni Cuba. ¿No? Yo lo he dicho. Una vez un amigo mío, un primo mío, vino, se escapó, un cubano, y me hizo esa pregunta. Y yo contesté, yo dije, mira, en todos los años que yo he estado en el gobierno de Estados Unidos, nunca oí a nadie hablar de un ataque o una invasión, nada a Cuba. Y estaba sorprendido, porque él dice que eso es todo, claro, en Cuba eso es todo lo que dicen. Igual con Venezuela. Ahora, lo que yo recomendaría, por ejemplo, es que un Romney would make life difficult, no sé cómo se traduce. Sí, que le haga la vida más difícil a Chávez. ¿Por qué no? Si él hace todo lo posible por hacernos la vida difícil a nosotros, debíamos hacerle la vida difícil a él, legalmente, pacíficamente, éticamente. No hay que hacer mucho, pero se pueden hacer varios. Hace 10 años, yo dije, dentro del gobierno de Estados Unidos, vamos a cortar las importaciones, a reducir las importaciones de petróleo de Venezuela. Entonces la gente miraba, este tipo está loco, ¿no? En aquel momento estábamos importando un 8% del consumo de petróleo de Estados Unidos de Venezuela, 1,5 millones de barriles.
2 años después, en el Consejo de Seguridad, en una reunión del Consejo de Seguridad del Deputies Committee, o sea, inmediatamente debajo del presidente y secretario de Estado, hay otro que se llama Deputies Committee, y yo era parte de eso en el Consejo de Seguridad, repetí la misma cosa. Dije, ¿por qué continuamos dándole a Chávez cientos de millones de dólares al día comprando su petróleo? Vamos a comprárselo a los amigos. Y el Deputy Secretary de Energía dice, ¿tú estás loco? Me dice, desde 2004, primavera del 2004, dice, el precio del petróleo se dispararía a $40 el barril. ¿A cuánto está hoy? ¿No? ¿A cuánto está hoy? ¿Y sabe cuánto estamos importando de Venezuela? 770,000 barriles, la mitad de lo que estábamos importando en aquel momento. Lo que está haciendo Chávez es, y lo ha dicho, él quiere sustituir a Estados Unidos. Lo está exportando mucho más a China, aunque le cuesta muchísimo más, porque un viaje en barco de Venezuela a la costa del Golfo de Estados Unidos son 3 días. A China son 35 días. Hay que pagar ese barco. Pero a él no le importa, porque sus decisiones están basadas no en economía, sino en política. Si hubiéramos cortado las importaciones y lo hubiéramos hecho así, vamos a decir, por la mitad, de 1,5 millones a 770,000 barriles, como está hoy, yo no creo que Chávez hubiera durado lo que ha durado. Hubiera sido un golpe tan fuerte, económico, ¿no? que lo hubiera hecho Reagan, por ejemplo. Reagan lo hubiera hecho. Reagan lo hizo con la Unión Soviética. Léanse un libro que se llama Victory, The Secret Reagan Plan that Brought Down the Soviet Union, de un periodista que se llama Peter Schweitzer. Y van a ver cómo Reagan personalmente envió al jefe de la CIA, que era su amigo, I'm getting old, ¿cómo se llamaba? El jefe de la CIA de Reagan fue a hablar con los grandes productores internacionales de petróleo y de oro. ¿Por qué? William Casey. Porque el oro y el petróleo son las dos exportaciones más grandes de lo que era la Unión Soviética y lo que es hoy Rusia. Rusia es el mayor productor de petróleo del mundo, mucha gente no lo sabe, pero también consume mucho. Y Casey convenció, por ejemplo, a los surafricanos a que subieran la producción de oro, bajó el precio del oro. Convenció a los sauditas y a los otros a que subieran la producción en el 86, la producción de petróleo, bajó el precio del petróleo. Los rusos los soviéticos, estaban en una tremenda crisis financiera, creada por el gobierno de Estados Unidos. O sea, ese libro estoy resumiendo una sola parte, no estoy diciendo que eso fue todo. Hubieron casos hasta de sabotaje. El Trans-Siberian Pipeline, o sea, el oleoducto, el gasoducto, perdón, que estaban construyendo los soviéticos de Siberia a Europa ¿cómo es? Western. Occidental, siempre occidental. Reagan estaba opuesto, porque dijo, lo que va a causar esto es que toda Europa va a estar a la merced de la Unión Soviética. Cuando le dé la gana, al secretario general de la Unión Soviética y del Partido Comunista va a decir, voy a cerrar el pipeline. Y Francia, Alemania, todos esos países van a decir, no, por favor, ¿qué quieren? Él va a decir, que todas esas bases americanas me las sacan de allá. Esos cohetes Pershing que quiere poner Reagan, no va a haber ningún cohete. Bueno, hasta Margaret Thatcher, en este libro hay citas muy interesantes de Margaret Thatcher, nuestra aliada, criticando a Reagan, pero de una manera fuertísima. ¿Qué hizo? Reagan se vio sin apoyo político. Lo que podemos ahora discutir, podemos hablar, la CIA logró que los soviéticos en la construcción del pipeline compraran ciertos equipos de ciertas compañías creadas por la CIA. Uno de esos equipos contenía un software que cuando ellos
abrieron el pipeline, hubo una explosión que desde los satélites lucía como una explosión atómica en Siberia. Se acabó el Trans-Siberian Oil Pipeline. Ahora, yo dije, me acuerdo en George Washington University, estaba hablando con unos estudiantes de América Latina y le dije este ejemplo. Y se pusieron bravos. ¡Qué sucio! Le hicieron sabotaje a la Unión Soviética. Digo yo, pero la Unión Soviética era nuestro enemigo. Habían dicho que nos iban a enterrar. Yo creo que está muy bien lo que hizo Reagan, ¿no? O sea, eso fue parte de... Eso es algo que debe de hacer, yo creo, un caso extremo. Pero eso existe. Casi nadie habla de eso. Hay muchas otras cosas así, ¿no? Y les recomiendo, aquí viene el... yo pensaba que me iban a dar el hook. O sea, ¿qué se puede? No estoy, y quiero ser muy claro, no estoy recomendando ningún sabotaje para Venezuela. No, ninguno. No hace falta. Chávez es el mejor saboteador de la industria petrolera de Venezuela. Ha bajado la producción bajo Chávez un 40%. Ustedes ven, ayer mismo en el Wall Street Journal vieron la foto, si lo vieron, las fotos de un río en Venezuela, negro. La gente tratando de parar un leak, ¿no? de petróleo. Según me dicen gente que trabajaba para PDVSA, se está desbaratando el equipo, la infraestructura de PDVSA. O sea, no hay que hacer con Venezuela lo que se hizo con la Unión Soviética. No hace falta, pero tampoco debemos estar ayudando a Chávez, dándole el dinero que él está usando para socavar los intereses de Estados Unidos y de nuestros aliados en la región. Yo pararía las importaciones, sobre todo ahora que aunque el precio del petróleo está muy alto. ¿Qué hace Chávez con ese petróleo? Lo tiene que vender en algún lugar. Lo tiene que vender a descuento. O sea, ganaría menos y no afectaría, en mi opinión, el precio internacional. Yo no sé qué haría el señor Romney. No he hablado de él sobre esto, pero espero que sea un poquitico más, ¿cómo se dice? Imaginativo que el actual presidente. ¿Alguna otra pregunta? Otto, te esperamos acá después de noviembre. Bueno, depende. No sé si estaré en Australia permanentemente o si... Ok, después... Por favor, acompáñenme a darle la sede al embajador. Muchas gracias.